Jesús empieza a decir, bienaventurados lea ahí la bienaventuranza, Mateo 5, creo que está desde el 1 y siguiente. Los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados la gente humilde. Desde el versículo 1 para entender el contexto de la bienaventuranza, y ustedes se van a dar cuenta que las cosas del reino se le dio a la gente sencilla. Escuchen con atención. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, Toda la muchedumbre, toda la gente que lo seguía, escuchen, ¿quiénes estaban con Jesús? subió al monte y se sentó, y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Te doy gracias, Padre, dice el Evangelio de hoy, porque has ocultado esto a la gente sabia y se la has revelado a la gente sencilla. Ahí está Jesús revelando los misterios a la gente sencilla. Escuchen. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: ¿Qué les decía? Felices los que tienen el espíritu del pobre. Jesús no habla de los ricos. Usted puede leer, por ejemplo, Santiago capítulo 5, y ahí lo leen en la casa, para que ustedes vean cómo Jesús trata a los ricos. Les habla, pobre de ustedes, fariseos, hipócritas, que tienen grandes riquezas, se echan sobre las viudas. Jesús dice, bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre. Gracias, Padre, porque le revelaste las cosas del cielo a la gente sencilla, a los pobres, a los que perdieron todo. ¿No se acuerdan? En estos días celebrábamos Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, los primeros apóstoles Andrés y Pedro, que tenían padre, que tenían barca y lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y Jesús dice, a ustedes que dejaron todo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Escuchen. Porque de ellos es el reino de los cielos. Las cosas del reino de los cielos se les revela a la gente pobre en el espíritu, humilde, porque la entienden bien, porque la comprenden bien. Por eso normalmente los ricos, los adinerados, los que tienen todo el dinero habido y por haber, no van ni a misa ni a la iglesia, porque a ellos no se les revela el reino de los cielos. ¿A quién más? Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Las cosas del reino de los cielos se les manifiestan a los que lloran, porque ellos saben que van a recibir consuelo. A los que sufren, a los humildes. Gracias, Padre, porque estas cosas las has ocultado a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la gente sencilla y humilde. Ahorita les voy a mostrar cómo cuando se fue a escoger el primer rey, uno de los reyes de Israel, el segundo rey, escuchen, buscaron al más humilde y al más sencillo. Le voy a leer la historia de David. Ahorita la vamos a leer. Y cómo Dios vio el corazón humilde de David. Y no vio la riqueza, y no vio el poder, y no vio la grandeza. Bienaventurados los que lloran, porque un día serán consolados. A eso se les ha revelado los misterios del reino. Escuchen. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen paciencia, porque recibirán la tierra. A ellos se les reveló los misterios. Oigan. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando Jesucristo dice las bienaventuranzas, está enseñando a la humanidad entera que las cosas del reino de los cielos se les da a conocer a la gente sencilla. Entre más fama, más poder, más fortuna y más grandeza, más nos alejamos de Dios. Yo se los he dicho y se los repito. A veces no tenemos nada y le decimos a Dios, dame esto, dame aquello y dame aquello. Y las cosas materiales nos van alejando de Dios. Y las cosas del mundo nos van apartando de Dios. Ya no voy a misa porque tengo que atender mi casa. Ya no voy a la iglesia porque tengo que lavar mi carro. Tengo que limpiar la yarda. Tengo que hacer esto. A veces las cosas materiales nos alejan de Dios y cuenta no nos damos. Y cuenta no nos damos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que están pasando por momentos de prueba porque necesitan paciencia. Oigan. Felices los compasivos,
porque obtendrán misericordia. Todas las bienaventuranzas están dirigidas para alabar y para enaltecer lo más pequeño, lo más sublime, lo más humilde. En ninguna bienaventuranza usted va a escuchar que Jesús dijo, bienaventurados los poderosos, bienaventurados los ricos, bienaventurados los que tienen todo. En todas las bienaventuranzas, Jesucristo nuestro Señor elogió, enalteció a la gente humilde y a la gente sencilla. Por eso yo les decía, para predicar, para llevar la palabra de Dios, para enseñar las cosas de Dios, no necesitamos de grandes títulos. Muchas madres que a lo mejor no tienen muchos estudios, que a lo mejor no se han preparado mucho intelectualmente, a duras penas saben leer, que son muy buenas en los trabajos, esas madres están enseñando a sus hijos la fe y la deben enseñar bien. Para que usted le enseñe la fe a sus hijos no necesita de grandes doctorados y diplomados. Usted debe ser una madre sencilla y humilde. A veces los padres creen que no son capaces de inculcarle la fe a sus hijos y cometen un grave error. Cuando Jesús dice que las cosas del reino se le oculta a la gente sabia y erudita, es revelada a la gente sencilla. Usted, mamá y papá, tienen una grande responsabilidad con sus hijos en la fe, en la doctrina de la fe cristiana, y no la está cumpliendo, que debe cumplirla. Todo lo que usted diga, todo lo que usted hable, su hijo lo va a aprender. Mire la bienaventuranza, siga, escuchen. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. En ninguna bienaventuranza se elogia y se enaltece la grandeza, la fortuna o la fama del ser humano. En toda la bienaventuranza Jesús enaltece los limpios de corazón, porque verán a Dios. Oigan. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Siga, escuchen. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes. Oigan. Cuando por causa mía, por andar predicando a Cristo, por andar hablando de Dios sin un título, sin un diploma, sin una medalla, porque es que ya abre un paréntesis. La gente hoy día creen que una medalla o un diploma o un cartón es lo que acredita a una persona para hablar de Dios. Miren, yo una vez conocí a un misionero de la paz por allá en una comunidad en Marina. El misionero no sabe leer, todavía está vivo, no sabe escribir, pero el misionero cuando se pone a predicar, yo miraba que la gente lloraba, yo miraba que la gente se estremecía. El misionero se aprendía de memoria las citas bíblicas y agarraba la Biblia y buscaba y la abría en cualquier lado y se ponía a leer y no era la cita bíblica. Y cuando yo me di cuenta, le dije, ¿y usted por qué lee? ¿Usted por qué dice y no está leyendo? Y me dijo, padre, es que yo no sé leer, pero yo sé hablar de Dios. Y aquel misionero logra tantas conversiones, tantas personas que se acercan a Dios, que me quedé sorprendido. Pero es un misionero muy atacado. Usted cuando se ponga a hablar de Dios, sin títulos, sin diplomas, sin medallas, sin grandes títulos teológicos, filosóficos, antropológicos, bienaventurados aquellos que son perseguidos. Que bienaventurados ustedes cuando por causa mía les suceda esto. Escuchen. Los insulten. Los insulten. Que se calle, que no hable, que no diga. Lo insultan. Usted no sirve para nada. Usted es un campesino. Usted es un inútil. Usted es un iletrado. Usted no tiene... Los insulten. Cualquier insulte. Usted es un ratón de iglesia. Usted es un pobre don nadie. Cualquier insulto. Los persigan. Los persigan, le hagan la vida imposible. Y usted, si usted de los buenos lo van a perseguir, al árbol que da fruto se le tira piedra. Los persigan. Les levanten toda clase de calumnias. Como no pueden contra usted. Y es más, ahorita les voy a mostrar. Cuando en el libro de los Hechos de los apóstoles estaban predicando y hablando. Y eran personas iletradas y la gente decía, los doctores, los fariseos decían,
cómo estos siendo unos campesinos, cómo estos siendo unos iletrados pueden hablar tan claro al pueblo. Cuando por causa mía, dice Jesucristo, le levanten cualquier clase de calumnia, le levanten mentiras y falsedades, porque como usted habla y como usted enseña y como usted da la palabra, le van a levantar calumnias. Por no tener títulos, por no tener conocimiento, por no tener medallas, no importa, le van a levantar calumnias. Oigan, Alégrense alégrense. y muéstrense contentos. ¿Por qué? Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces el Evangelio de hoy enseña: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Pero eso sí, cuando una persona sencilla y humilde se pone ropa nueva, los ricos y poderosos y envidiosos dicen: ¿de dónde la sacaría? ¿A quién se la robaría? ¿Cómo la obtendría? Cuando un pobre estrena, el rico lo critica. Cuando una persona pobre se sacrifica y consigue y compra su bicicleta, el rico dice: ¿y cómo la conseguiría? ¿Y a quién se la quitaría? Cuando el pobre puede comprar una moto o un carro o una casa, el rico lo levanta calumnias. Y así es en las cosas de Dios. Cuando una persona pobre, humilde, sencilla y letrada, poco hablada, predica de la palabra, están los sabios y entendidos criticándolo y señalando que se calle, que no hable, que su manera de hablar no es la mejor, que vaya y se prepara más, que vaya y tenga... Oiga, en las cosas de Dios no sabe el que más títulos tiene, no sabe la persona que más tiene diplomas, vale y sabe el que más practican. Miren cómo lo dice el Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Yo quiero contarles la historia de David, pero quiero leérsela. El rey David, antes de ser el rey David, era un don nadie. Y Dios lo llamó y lo escogió. Vamos a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 1. Saludo por aquí a Rosa, que el Señor le bendiga por su granito de arena. Gracias. Daisy, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Isela, gracias por su granito de arena. RCB, a Alicia, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Fortinio Méndez, que el Señor le recompense y le bendiga a todos los que nos apoyan. La historia del rey David. Primera de Samuel, capítulo 16. Miren, ¿saben qué me llama la atención? Que Dios escogió a un rey. Y ese rey, el primer rey de Israel, a ver los que están en vivo, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Ayúdenme a recordar. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Pregunta, pues, ahí espero los que están en el chat. Estamos leyendo la Biblia. Muy bien, Priscila. Está